del mundo se unen a esta transmisión vía online. Queremos encomendar el día por intercesión de San Juan de la Cruz y hoy de manera particular encomendar este mundo que en muchas ocasiones, en muchos momentos vive errado de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda del todo. Juan de la Cruz nos invita justamente a desasirnos, a despojarnos de aquello que es accesorio, accidental, para ir a lo fundamental, a lo esencial. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Y cuando lo tengas del todo, lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Qué bien, qué bien, qué bien sé yo, la fonte que emana y corre aunque es de noche, aunque es de noche. Qué bien, qué bien, qué bien sé yo, la fonte que emana y corre aunque es de noche, aunque es de noche. Buenos días. Pues bienvenidos a esta jornada que iniciamos en el día de hoy. También le damos un saludo especial a todos los que nos acompañan online y un abrazo inmenso y fraterno a nuestras queridas hermanas, que muchas de ellas estarán despiertas desde muy temprano para seguirlo en directo y no en diferido. Y comenzamos el día con el estudio de la obra. Y nos vamos a aproximar desde tres perspectivas. La primera va a ser en el contexto histórico-biográfico, la segunda vamos a estudiar un poco la estructura de la obra en sí misma, y la tercera, la pedagogía y estética sanjuanista. Así que vamos a comenzar directamente para no quitarle tiempo a nuestro conferenciante, Xavier Segura. Es nacido en Bilbao. En 1992 es ordenado de presbítero en Castellón, después se fue de misión a Valledupar, en Colombia, regresó a Bilbao y es licenciado en Teología por la Universidad de Deusto, doctor en Teología por la Universidad de Comillas, con su tesis La espiritualidad del símbolo esponsal en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, y fue dirigida por nuestro padre Secundino Castro, que nos acompaña. Y después fue publicada esa tesis por la Diputación de Ávila, la institución Gran Duque de Alba, en el año 2011. Ha participado en diversos simposios y congresos sobre temas teológicos, ha publicado diversos artículos de espiritualidad y teología en diversas revistas. También del 2013 al 2015 fue profesor de teología invitado, dando clases en la licenciatura de la Universidad de Deusto, en Bilbao, y actualmente vive en Tarragona colaborando con diversas parroquias. Como sabemos, el título de su conferencia, El escritor en su contexto histórico-biográfico. Bienvenido, adelante. Gracias, Mirna, por la introducción. Agradezco a la organización del Congreso de la Subida que me han invitado. Desde que defendí la tesis sobre el cántico espiritual en el año 2009 me he tenido que dedicar a otras cosas, pero ya hace unos años me decía José Vicente, me decía que cuando San Juan de la Cruz te atrapa, después ya no puedes librarte de él.
y ciertamente es así porque siempre te queda el gusanillo del santo por dentro. Y agradezco la ocasión que me ofrece el Congreso para volver a San Juan de la Cruz desde una perspectiva menos conocida para mí, que es la de la subida al Monte Carmelo. Decía Nicolás Doria, que fue el primer general de los carmelitas descalzos, que las palabras tan altas y tan sabias del padre Fray Juan de la Cruz son como pimienta, que excitan y abrasan el afecto de quien las oye al amor de Dios. Yo creo que es una buena definición del santo, que se resiste a las visiones simplistas o a las hagiografías idealizadas. Comparar al santo con la pimienta nos evoca la influencia de su palabra en quienes le escuchan, con un cierto elemento provocador, porque no a todo el mundo le gusta la pimienta. Creo que Juan de la Cruz ha tenido un efecto provocador en el seno de la tradición carmelitana, pero también en el seno de la tradición espiritual cristiana, y continúa siendo una figura misteriosa, con mucho que decir en nuestro tiempo. En épocas pasadas fue asimilado y deformado en función de las costumbres y los valores culturales de cada momento. Pero es evidente que Juan de la Cruz tiene un componente inclasificable y rebelde, que se sustrae a todos los esquemas con los que queremos encuadrarlo. Ello ha provocado incomprensiones, deformaciones, ha provocado malinterpretaciones, desde el asceta inimitable hasta el místico divinizado que parecía no tener ni un solo pie en el suelo. También ha contribuido a oscurecer su persona la mentalidad barroca que sucedió a la muerte del santo y con la que se reinterpretó una figura que poco tenía que ver con aquellos elementos de ornamentación extrema. El barroco y sus circunstancias es todo lo contrario de la vida de quien fue el máximo promotor de la desnudez y la esencialidad. Es necesario, por tanto, volver al santo original, deshacernos de algunos elementos transmitidos que no responden adecuadamente al poeta de Fontiveros. Hay que redescubrir su humanidad, fácil de rastrear en los testimonios. Porque al mismo tiempo su doctrina radical es profundamente humana y esto hay que redescubrirlo. Además, hoy tenemos los elementos necesarios para una visión cabal del santo en su contexto humano, social, religioso y personal. La obra de José Vicente Rodríguez, San Juan de la Cruz, la biografía monumenta, publicada es una buena recopilación de elementos actualizada al día de hoy, pero que culmina una larga tradición de biógrafos sanjuanistas. En nuestra época hemos tenido grandes especialistas como Federico Ruiz, como Eulogio Pacho, pero la biografía sanjuanista anterior ofrece en siglos pasados dos momentos culminantes. El siglo XVII con cuatro grandes autores, José de Jesús María Quiroga, Alonso de la Madre de Dios, Jerónimo de San José y Francisco de Santa María Pulgar. Y después hay otra época, en el siglo XX, donde hay una gran floración de biógrafos sanjuanistas, otros cuatro grandes biógrafos, que son Jean Barucci, que redescubre a San Juan de la Cruz en Francia y podemos decir que en toda la cultura centroeuropea, y otros como Bruno de Jesús María, Silverio de Santa Teresa y Crisónogo de Jesús. Aunque estas antiguas biografías sanjuanistas han sido muy criticadas, como por ejemplo también los procesos de San Juan de la Cruz, tanto unos como otros no podemos dejarlos de lado, porque nos aportan con una justa crítica histórica los elementos más cercanos a las fuentes originales. Con todas estas fuentes, las biografías actuales van realizando una importante clarificación que debe continuar. Pasamos propiamente a la ponencia. En el esquema de la ponencia he pensado como dos grandes partes. La primera sería una visión global de la biografía sanjuanista en su contexto histórico-social.
La segunda se centraría más concretamente en la época de la escritura de la subida, dentro del marco general de su biografía personal. Por tanto, el gran marco general histórico, social, político, y por otro lado vamos avanzando hacia el contexto personal, biográfico y el contexto concretamente de la subida dentro del conjunto de sus obras y la situación que vivía San Juan de la Cruz en aquel momento. En un primer momento hay que tener en cuenta que San Juan de la Cruz es un santo del siglo de oro español, con sus luces y con sus sombras, con un ambiente cultural muy rico, heredero de diversas tradiciones judía, cristiana y musulmana, pero en tiempos de acrisolación de una identidad con marcado carácter católico, en pugna y abierta oposición con otras herencias recibidas. Toda la riqueza de tradiciones la podemos encontrar en el seno de la obra de San Juan de la Cruz. Y al mismo tiempo encontramos en la obra de San Juan de la Cruz un deseo de clarificar lo que es auténtico, lo que es genuino, lo que es verdadero y distinguirlo de lo falso. Ese elemento es fundamental en toda la obra de San Juan de la Cruz. Estamos en la época del Imperio Español, donde no se ponía el sol, pero bajo cuya sombra se escondían grandes desigualdades sociales, conflictos culturales y religiosos, en los que quizá alguna persona podía entrever las semillas de una decadencia futura. La unidad político-religiosa católica en España será un eje de desarrollo económico, cultural, militar, pero con no pocas contradicciones, cuyos problemas se arrastrarán en el futuro. Es una realidad profundamente compleja, llena de contrastes. En esta situación complicada, el Imperio español se alía con la Iglesia católica en defensa de la ortodoxia para luchar contra la herejía protestante. El rey y la Iglesia misma, como reacción a las críticas de los herejes, desean y favorecen la renovación eclesial. Esta situación apoya la reforma teresiana, que va a gozar de un sorprendente favor real. Estamos ante un ambiente social y religioso que nos resulta extraño en el siglo XXI. En ocasiones, el rey tenía más interés en una verdadera reforma eclesial que algunos eclesiásticos o religiosos que deseaban continuar los usos y costumbres. Al mismo tiempo, la religión tenía una gran influencia social como elemento identitario esencial. Pero el mismo Imperio español, sediento de grandezas políticas y militares, esconde grandes y graves desequilibrios sociales, enormes bolsas de pobreza y analfabetismo. La vida de San Juan de la Cruz da testimonio de estos contrastes. En su vida se entrecruza la pobreza vivida en su mismo ambiente familiar con el espíritu de una conquista militar que alimenta ideales de grandeza y aventura, que la misma Teresa de Jesús en cierto sentido comparte y que no dejan de ser el trasfondo cultural y religioso sobre el que se fundamenta el imaginario que acompaña la experiencia mística. La experiencia espiritual será también un viaje, con enemigos y dificultades. Será una conquista, será una batalla ardua, una lucha que se desplaza de lo exterior hacia lo interior. Pero, así como Ignacio de Loyola reunió un ejército de espirituales para el Papa, Juan de la Cruz está iluminando, está intuyendo el camino oscuro de una guerra de guerrillas místicas para liberar el alma y que pueda alcanzar a Dios. Aunque San Juan de la Cruz fuese bajo de estatura y su temperamento tímido y retraído, el camino espiritual que quiere mostrar con su magisterio es una gesta de valientes que avanzan en medio de enemigos sin miedo a los peligros. Aparte de todo este contexto general, hay un elemento que es fundamental, sin el cual no podemos comprender a Juan de la Cruz, que es su encuentro con Teresa de Jesús y la participación en la Reforma descalza. Además de ese origen sencillo y humilde, con un corazón aventurero, en un mundo espiritual abierto a la trascendencia,
En la experiencia personal sanjuanista es fundamental la relación que establece con Teresa de Jesús y que le constituye también a él en fundador de los descalzos. Juan de la Cruz tenía madera de genio o de artista, pero solo pudo gestarse la maravilla de una personalidad extraordinaria en el encuentro con aquella magistral educadora en el espíritu que fue Teresa de Jesús. Juan vive con Teresa una experiencia fundamental que merecía ser mejor estudiada, sobre todo en los años que coincidieron en Ávila. Juan fue engendrado a la vida de oración interior y al estilo de vida de comunidad por Teresa de Jesús, como ella misma declara en las fundaciones. Pero San Juan de la Cruz no fue un receptor pasivo, sino que una vez nacido a la Reforma teresiana va a aportar mucho como verdadero fundador del Carmelo reformado en los inicios y la consolidación del nuevo estilo carmelitano descalzo. Creo que la convivencia de ambos en Ávila fue algo providencial que ayudó a madurar a ambos y que posibilitó después un camino espiritual diferenciado, llamado a enriquecer de manera muy profunda la espiritualidad cristiana. Fue un encuentro extraordinario, providencial, que ha alimentado generosamente la historia de la Iglesia. En el tiempo de convivencia en Ávila, Teresa alcanza el culmen de su proceso espiritual, que sería el matrimonio espiritual. Y Juan sale preparado para la experiencia oscura de la noche en la prisión de Toledo, donde recibirá la luz que guiará el resto de su vida y su misión pedagógica. Después, entre Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, se va a mantener después una cierta distancia, acentuada por las circunstancias históricas que les toca vivir. Se vieron por última vez en 1581 en Ávila, un año antes de la muerte de la santa, en unas circunstancias ambiguas de un cierto cansancio de la santa. En cuanto a Juan de la Cruz, será en el seno de la misma tradición, de la misma familia carmelitana, de su familia carmelitana, primero calzada y después descalza, donde se va modelando la vida y la obra del doctor místico con la experiencia del sufrimiento, haciendo honor a su nombre. Y se irá profundizando un mensaje esencial que recogerán sus libros en torno al tema de la noche, como experiencia psicológicamente asumida de participación en la experiencia de la cruz de Cristo, y donde la purificación se convierte en la puerta de un regalo inmensamente valioso, porque, como dice el santo, por un bien tan grande, mucho conviene pasar y sufrir con paciencia y esperanza, en el tercer libro de la subida. Y en el primer libro de la noche dice: por ser muy pocos los que sufren y perseveran en entrar por esta puerta angosta y por el camino estrecho que guía a la vida. Por último, hay que remarcar que Juan sufrió las consecuencias del choque de mentalidades de los distintos estilos que aparecieron en los inicios de la Reforma. Estamos ante un tema profundo y complejo que no conviene simplificar. Podemos hablar de 4 grandes líneas en los inicios del Carmelo teresiano. La línea ascética rigorista, que tomaba, por ejemplo, a Catalina de Cardona. La línea contemplativo-mística, que Juan de la Cruz representa como nadie. La línea cultural humanista, que Jerónimo Gracián refleja. Y la línea más jurídico-legalista, cumplidora de la regla, que Nicolás Doria ejemplifica. Es evidente que estas líneas no son absolutas y en ocasiones aparecen mezcladas en diferentes personas y situaciones. Por ejemplo, Teresa de Jesús eligió como su opción fundamental para el desarrollo de la orden el modelo humanista de Jerónimo Gracián. Pero Gracián, tras la muerte de Teresa y de Juan de la Cruz, sería expulsado de una orden gobernada por Nicolás Doria. Jerónimo Gracián ha sido rehabilitado en el año 2000, 4 siglos después de su expulsión, y ello refleja un conflicto de envergadura que el mismo Juan de la Cruz sufrió en su propia carne. Yo situaría a la misma Teresa de Jesús en 2 líneas, la contemplativo-mística
y la cultural humanista. Aunque al final Teresa quiere conducir la obra por la humanista. Pero parece que esta línea no fue la prioritaria en la orden. Dios escribe recto con renglones torcidos, y la Iglesia en último término es guiada por el Espíritu Santo, que ha de ir moviéndose en medio de las realidades humanas con sus aciertos y sus errores, con sus debilidades y con sus pecados. Hay que confiar en ello y relativizar todo lo demás, incluso las circunstancias históricas de los santos, de los fundadores y de los prelados, donde se mezclan muchas cosas que resultaría fácil criticar, pero donde seguramente no tenemos todos los datos. En cualquier caso, es un misterio cómo se realizan en la Iglesia y en los carismas los planes de Dios y las mociones del Espíritu Santo, en medio de las fidelidades y las infidelidades humanas, aunque no es este el lugar para insistir en ello. Por tanto, los dos ejes esenciales que marcan la época histórica de San Juan de la Cruz son el ambiente de revitalización eclesial promovido por el Imperio español como respuesta interna a los retos del protestantismo y, por otro lado, los debates internos de la Reforma teresiana, que sorprendentemente buscan la renovación de los descalzos por una vía algo distinta de la que Teresa de Jesús deseaba. Ambos ejes constituyen el marco general histórico y social para Juan de la Cruz, coincidiendo en favorecer una renovación de la vida eclesial y una clarificación de la experiencia cristiana. Juan de la Cruz se une a esta voluntad de renovación y clarificación, pero al mismo tiempo sufre las circunstancias particulares del camino histórico de la Reforma teresiana. Tras este marco general, vamos a pasar al contexto biográfico y vivencial de la obra de la subida al Monte Carmelo. La vida de Juan de la Cruz se ve marcada especialmente por su encuentro con Teresa de Jesús en Medina, en el mismo año de su ordenación presbiteral, 1576, y por todos los acontecimientos posteriores del Carmelo teresiano. Los años convividos en diálogo constructivo de comunión en Ávila marcan la madurez de ambos. Los 9 meses de prisión del santo gestarán la experiencia fundamental que después irá iluminando su tarea fundamental de acompañamiento espiritual, con un encargo explícito de Teresa de Jesús. Teresa de Jesús había llamado a Juan de la Cruz a la Encarnación para ser confesor de las descalzas. Después de la prisión de Toledo, Teresa de Jesús encomienda a Juan de la Cruz la dirección espiritual de las Carmelitas de Beas de Segura, y esta línea será la que marcará todo su itinerario y toda su misión carmelitana y eclesial. Por tanto, entramos en el magisterio oral del santo, que será su misión esencial. Cuando leemos hoy las obras de San Juan de la Cruz, en un ambiente cultural tan ajeno y tan distante de aquella época, creo que resulta muy difícil un verdadero acercamiento a la persona humana de un hombre cuya mayor virtud, recogida en infinidad de testimonios, era suscitar el deseo de Dios en el diálogo y en la relación personal. Tras la huida de la prisión, Juan continúa su fecunda misión de pedagogía espiritual en Andalucía, particularmente fecunda en su relación con las carmelitas de Beas de Segura y Granada, pero también con los carmelitas de todos los conventos por los que pasa: Alcalá, Baeza, El Calvario, Granada, Segovia, etc. Juan inaugura el 14 de junio de 1579 la fundación de Baeza y se queda allí como rector del Colegio de Estudios, y allí vivirá hasta 1582. Durante la estancia en Baeza escribe algunas estrofas nuevas del cántico y declaraciones de otras, y también debió iniciar la redacción formal de la subida. En enero de 1582 sale para la fundación de Granada, acompañado de Ana de Jesús y sus compañeras, llegando a Granada y fundando el día 20 un monasterio de descalzas en casa provisional. En aquellos días, Fray Juan toma posesión del priorato de los mártires de Granada, para el que había sido elegido unos meses antes por la comunidad. En esta época granadina se va a dedicar a la dirección espiritual y la composición de sus escritos.
Antes de concluir el año 1584 ha terminado la primera versión del Cántico Espiritual, mientras continúa escribiendo La subida y la noche. Así como el Cántico Espiritual se dedica a Ana de Jesús y recoge preferentemente el diálogo espiritual en base a su poema del Cántico, explicado a las carmelitas, La subida va a ser su libro dirigido preferentemente a los carmelitas varones. En esta obra recoge y sistematiza sus reflexiones de Baeza, donde había retomado con los religiosos del colegio y en diálogo con profesores de teología los temas que había abandonado al dejar los estudios de Salamanca para iniciar la reforma en Duruelo. Juan de la Cruz fue una persona muy inteligente y preparada, pero contrariamente a Jerónimo Gracián, por ejemplo, que acabó sus estudios y tendrá una muy completa formación académica, Juan no acabó sus estudios teológicos oficiales en Salamanca y se incorporó rápidamente a la Reforma Descalza con Antonio de Jesús. Más tarde retomará sus reflexiones teológicas de tipo escolástico según el estilo de su época, a partir del momento que tiene que tratar con novicios y religiosos que estudian teología y a los que ha de orientar, no solo espiritualmente, sino también teológicamente. Su relación con los estudiantes jóvenes reclama una reflexión más teórica y doctrinal para responder a las cuestiones que se iban planteando. Esto justifica la metodología de la subida. Por tanto, el contexto particular de la subida se centra, sin olvidar la experiencia personal del santo, en la voluntad de explicar y justificar la experiencia de Dios de modo teológicamente aceptable, evitando peligros y deformaciones. En el entorno exterior abundaban las desviaciones iluministas y los fanatismos exagerados. La obra de la subida asume a nivel teológico una pretensión clarificadora para personas que quieren comprender sinceramente su fe en diálogo con la razón, en un entorno de religiosidad crédula y superficial, con propensión a un falso misticismo que había que desenmascarar, sobre todo en Andalucía, para poder clarificar una auténtica mística cristiana. Al mismo tiempo nos encontramos con una metodología de tipo escolástico, de múltiples detalles y elementos pormenorizados, como un trabajo ajustado al estilo académico de una teología universitaria. Ello convierte esta obra, la obra de la subida, en algunos momentos, en algo pesado y un poco farragoso, con infinidad de clasificaciones que nos llevan a perder el hilo argumental. Por tanto, el marco de la subida es doble, generando una doble intención. Por un lado, clarificar la espiritualidad cristiana en un ambiente de espiritualidad superficial, piedad sentimental y falso misticismo, y por otro lado, responder en lenguaje teológico a los religiosos que están estudiando y formarlos bien. Con este contexto general podemos comprender mejor el contenido de la obra y sus destinatarios. No es una obra para todos los públicos, como el mismo autor afirma en prólogo 9. Ni aún mi principal intento es hablar con todos, sino con algunas personas de nuestra sagrada religión de los primitivos del Monte Carmelo, así frailes como monjas, por habérmelo ellos pedido, a quien Dios hace merced de meter en la senda de este monte, los cuales, como ya están bien desnudos de las cosas temporales de este siglo, entenderán mejor la doctrina de la desnudez del espíritu. Por tanto, la misión carismática de Juan de la Cruz, nacida del impulso teresiano y en comunión con él, va a ser mistagógica, ayudar a entrar en el misterio divino. Pero la doctrina espiritual de todas sus obras aquí se convierte además, en la subida, en teología para universitarios de su época, aclarando los graves errores y vacíos que encontraba a su alrededor. Hay que contextualizar la subida. Para conocer a San Juan de la Cruz y para entender la subida hay que conocer a todo San Juan de la Cruz y el resto de sus obras. Las 4 grandes obras sanjuanistas se presentan como declaración, como explicación de una poesía personal del autor. Pero la subida cambia su metodología, deja de ser un comentario a un poema y se convierte en un ambicioso tratado de doctrina espiritual.
El subtítulo de la obra dice: trata de cómo podrá un alma disponerse para llegar en breve a la divina unión. Da avisos y doctrina, así a los principiantes como a los aprovechados, muy provechosa para que sepan desembarazarse de todo lo temporal y no embarazarse con lo espiritual, y quedar en la suma desnudez y libertad de espíritu, cual se requiere para la divina unión. La subida, por tanto, quiere desarrollar una clarificación de la vida espiritual como proceso de purificación que conduce a la total desnudez de espíritu que prepara la unión con Dios. Todas las grandes obras sanjuanistas tienen esa misma finalidad, de proponer el camino espiritual de unidad con Dios. La subida es más doctrinal, académica, y las otras más prácticas espirituales. Pero solo el cántico espiritual, como ha dicho Eulogio Pacho, especialmente la segunda versión, nos ofrecen una visión completa del camino espiritual sanjuanista. La subida será la obra más extensa y sistemática, con 3 libros, 15 capítulos el primero, 32 el segundo, 45 el tercero. Pero la obra presenta múltiples incoherencias redaccionales, repeticiones, errores, que reflejan una composición irregular, con muchas interrupciones. Debió recoger elementos o reflexiones anteriores de Baeza o del Calvario, pero debió ser redactada en su forma definitiva en Granada de 1582 a 1585. Pero finalmente quedó incompleta, sin que el autor dé ninguna justificación. Lo mismo ocurrirá con su obra posterior de La noche oscura. Aunque ciertamente Juan inició una época de viajes y servicios al Nuevo Carmelo descalzo con cargos de importancia que le restarían tiempo para dedicarse a escribir, sí que se dedicó a otras obras. El padre Andrés de la Encarnación se interrogaba sobre los misteriosos motivos que pudieron llevar a Juan de la Cruz a dejar inacabadas sus obras principales y a dedicarse a otras no tan necesarias, decía Andrés de la Encarnación. Pero yo creo que tenemos ya los motivos y las razones. Juan de la Cruz tuvo tiempo para una segunda redacción de 2 de sus obras ya acabadas, El Cántico Espiritual y La llama de amor viva. Aunque el contenido anunciado por el autor en la subida se quedó sin desarrollar, en La noche el contenido coincide con algo de lo que ya había anunciado, para el libro 4 de la subida. Por tanto, podemos decir que La noche vendría a completar algo fundamental que ya quería explicar desde el principio, pero que ahora lo va a hacer en la noche, abandonando la metodología de la subida y con un nuevo estilo. La época granadina es la época más fecunda del escritor y estamos en la etapa culminante y más creativa de la obra escrita. A partir de 1586, Juan de la Cruz no volverá a sus obras inacabadas, La subida y La noche, y sí retocará, en cambio, las 2 obras que había concluido en su primera redacción: El Cántico Espiritual y La llama. Personalmente, yo creo que el elemento esencial de la doctrina espiritual de la subida se nos da como explicación del dibujo del montecillo de la perfección, que el autor coloca al principio de su obra, subrayando la clave purificadora de un camino hacia la unión con Dios, un camino de nadas que alcanza el todo, un camino de contrastes asumidos en la unidad del misterio divino. El contexto histórico y personal de la subida sería la intención de clarificar la espiritualidad como un camino de desnudez, sin apegarse a dones ni gracias de ningún tipo, subrayando la dimensión ascética radical. Había que explicarlo a teólogos con metodología escolástica, rechazando cualquier iluminismo para poder abrir la senda de una auténtica mística cristiana. La subida nos muestra al letrado que quiere dar razón de la verdadera vida espiritual. ¿Cuál fue la causa del abandono de la subida? La metodología que se impone en la obra, con múltiples divisiones y subdivisiones, va alargando la reflexión, alejándola en ocasiones de la intención original con largas digresiones.
Además, Juan está asumiendo múltiples trabajos y responsabilidades en la orden que le obligan a interrumpir su trabajo. Lo dice el secretario de Juan de la Cruz, Juan Evangelista, cuando testifica que escribió la subida con muchas quiebras, con muchas interrupciones. Al abandonar el comentario al poema e iniciar un tratado, la subida pretende dar una sólida doctrina de vida espiritual y desentrañar los caminos engañosos. El núcleo del mensaje se centra en clarificar y rechazar cualquier apego o gula espiritual, purificando el deseo de sensaciones o apariencias. Se quiere denunciar todo iluminismo para proteger la auténtica experiencia mística y la comunicación divina teologal. Estamos ante un detalladísimo programa de vida espiritual que Juan no tiene tiempo de desarrollar. Como la metodología de la subida alargaba infinitamente las páginas y en el tercer libro aún no había comenzado a comunicar aquello que deseaba con mayor interés, abandona la obra y se pone a escribir con otro estilo, y empieza la noche. El estilo sanjuanista no era el de Santo Tomás de Aquino, no era este su carisma. Y por ello, a mi parecer, él abandona la subida y se pone a escribir la noche. Una vez que ya ha dicho lo esencial que quería transmitir y que le parecía que no explicaban otros autores, abandona también esta obra, la noche. No se vio con ánimo y tiempo para redactar la gran obra teológica diseñada en el prólogo. Creo que su carisma estaba más en sintonía con la teología mística, que como él mismo explica en el libro de la noche, en el libro segundo, que llaman los teólogos sabiduría secreta, que se comunica e infunde en el alma por amor, lo cual acaece secretamente a oscuras de la obra del entendimiento y de las demás potencias. La tarea fundamental de San Juan de la Cruz fue la dirección espiritual o la pedagogía espiritual, y no el tratado teológico ni la especulación académica. Y aquí conviene remarcar un elemento que a veces no se considera suficientemente. Este tema es la centralidad del magisterio oral. Juan de la Cruz había tenido que luchar contra las tendencias rigoristas ascéticas de una observancia extrema en Pastrana, cuando él estaba viviendo en Alcalá. Pero cuando llega a Baeza, cambia su situación, su ambiente. Y ahora tiene que atender y alimentar un ambiente vocacional y formativo en relación con la Universidad de Baeza. El santo entra en discusiones de ambientes académicos que le hacen recuperar la dimensión de teólogo y letrado. Si en Castilla el principal enemigo era una ascética exagerada, en Andalucía va a luchar contra las tendencias de un misticismo visionario, imaginativo y sentimental. La Fundación de Baeza llegará a ser un gran tesoro para los descalzos. El ambiente estudiantil del Colegio de Baeza, regido por el santo en el contexto de una ciudad universitaria, reclama una reflexión escolástica seria, que es lo que va a aparecer en el libro de la subida. Pero los testimonios de los religiosos que convivieron con Juan en esta época nos comunican algo fundamental, que con la simple lectura del libro de la subida quedaría oculto. Nos hablan de la atmósfera del colegio creada por el santo, llena de oración, pero también de diálogo, y donde el retiro, la desnudez y la pobreza hallaban su lugar en una vida de acogida y relación, con unas recreaciones que resultaban muy enriquecedoras. Pueden verse declaraciones de los testigos recogidas en los procesos, como las de Fray Juan de Santana, Jerónimo de la Cruz, Juan de San Pablo, Sebastián de San Hilarión y otros, que aparecen citados en la obra de José Vicente Rodríguez, y que nos ayudan a descubrir el ambiente de Baeza a través del magisterio oral y sus relaciones humanas. Completamos así la visión doctrinal de la subida con lo que constituyó su contexto vivencial, dando una imagen más completa y más humana del santo de lo que la simple lectura de sus obras nos permitiría descubrir. En este sentido es muy importante iluminar el contenido de las obras con una visión ecuánime y humanizada de la biografía para acceder al santo integral, con su sólida doctrina asentada en un magisterio oral y en un contexto de relaciones humanas como medio ambiente original. Y aquí son fundamentales todas las páginas recogidas de testigos y experiencias
de aquel ambiente de Baeza, uno de los más fecundos de la descalcez masculina en sus orígenes y donde la presencia de Juan de la Cruz debió ser decisiva. Además de afirmar, como decía Jean Barroussi, que Juan de la Cruz no es un teórico, sino un práctico de la contemplación, habría que añadir que además Juan de la Cruz no es un profesor académico, como sí lo es, por ejemplo, Jean Barroussi, sino que es un pedagogo que comunica experiencias espirituales en ambiente de relación humana. No son doctrinas teóricas sacadas de bibliotecas y ofrecidas en clase magistral, sino vivencias espirituales reflexionadas teológicamente, sí, pero que se quieren transmitir en ambiente de comunidad. Esta dimensión fundamental es el magisterio oral en el que ha venido insistiendo con frecuencia José Vicente Rodríguez. Este aspecto de la mistagogía sanjuanista pierde peso al final de su vida. Los años siguientes conllevan muchos viajes y trabajos para Juan de la Cruz, con cargos importantes, asistiendo a las descalzas, visitando a los frailes como provincial de Andalucía, reuniones de la consulta, como definidor sustituye al general en ausencia de éste, hasta la celebración del capítulo general en Madrid, el 1 de junio de 1591, en el que Fray Juan de la Cruz queda relegado de todo cargo y será propuesto como misionero para ir a México. En diciembre de ese año muere el santo con aura de santidad, en paz, porque él ya había realizado su camino, tenía conciencia, repitiendo los versos del Cantar de los Cantares, de que había realizado su misión. Conclusión. Hemos reflexionado sobre el contexto histórico-biográfico de San Juan de la Cruz en dos grandes ámbitos, el histórico-social y el biográfico personal. El contexto global sociopolítico español favoreció la reforma teresiana y enmarcó la obra sanjuanista, incluso podemos decir que le dio el imaginario que iba a servir para la experiencia mística. En el imaginario del siglo de oro español, Juan de la Cruz será un gran guerrero que libra su batalla contra el mal y el error en el campo del espíritu, desde el fondo del corazón humano. El contacto con Teresa de Jesús marcó su personalidad y los acontecimientos de la Reforma fueron modelando una obra de arte de sabiduría y santidad en aquel humilde muchachito, hijo de Catalina Álvarez, con deseos de grandezas que se elevan a lo divino, como un camino hacia la luz en medio de las oscuras y azarosas circunstancias que le tocó vivir. El marco general viene dado por dos elementos: el ambiente de revitalización eclesial promovido por el Imperio Español como respuesta al protestantismo y los conflictos internos de la Reforma teresiana, en los que San Juan de la Cruz se verá envuelto. Por otro lado, el contexto biográfico personal de su vida reclama la importancia del magisterio oral del santo, al cual se subordina su obra escrita y sin la cual es fácil malinterpretar la obra escrita. Pero también nos obliga a mirar el conjunto de sus obras, ya que cada una responde a un aspecto de su compleja y rica personalidad, y solo el conjunto nos presenta al personaje real. No se comprende bien su vida si no se tiene en cuenta que es una obra inacabada, que quería responder a una intención global, muchos de cuyos elementos solo aparecen en el resto de sus obras, y donde el cántico espiritual en su versión definitiva representa la visión más completa de su pensamiento integral. En el contexto de esta doctrina global se comprende mejor el sentido de la subida, que nos comunica con una metodología teológica de tipo escolástico el deseo de clarificar la experiencia de Dios, evitando los peligros de un espiritualismo falso. Los elementos fundamentales del pensamiento sanjuanista están presentes, aunque en la subida se ocultan por momentos en el esquema de una obra general que quedó inacabada y que fracasó en alcanzar la pretensión que anunciaba en el prólogo.
La subida ha de ser completada por el testimonio experiencial de sus discípulos y por el conjunto de sus obras, para mostrar más claramente la pedagogía humana del discípulo de Teresa de Jesús, la brillantez del místico, la belleza plástica del poeta lírico, etc., las múltiples facetas de una rica personalidad. Aquel pobre niño que salió con su madre de Duruelo en época de gestas y conquistas, quiso subir a la montaña del Señor y abandonó el camino de la especulación, porque lo suyo era la teología mística, en que se sabe por amor, en que no solamente se saben las verdades divinas, mas juntamente se gustan. Bajo la capa de un castellano pobre y austero, amante de la desnudez espiritual, se esconde un valiente explorador y guía en los caminos del espíritu. Un hombre que ha descubierto dónde se libran las verdaderas batallas, en el corazón del ser humano, allí donde habita la presencia divina. La mirada interior descubre y revela el camino a la montaña del Señor, como un despojamiento que conduce hacia la plenitud y una senda de negación de los apetitos que llevará a la realización de los más profundos deseos. Pero la meta final se apunta en la subida y se declara en las páginas no escritas del tratado inacabado como un no sé qué que queda balbuciendo. Gracias. Provocador, rebelde, asceta, místico. Escribe su obra Subida del Monte Carmelo a sus frailes como un tratado de doctrina espiritual, pero le agrega mucha pimienta para que nadie quede indiferente. Así que abrimos un tiempo de preguntas para que podamos tener un diálogo directamente con nuestro conferenciante. Te felicito por este trabajo estupendo. Yo solo quiero decirte, amigo, algo que a lo mejor te puede servir para ilustrar mejor esto del abandono de la subida. La abandonó evidentemente porque se vio ya que no podía terminarla con el esquema que proponía, cuando solo dedica esos capítulos al gozo y le faltan las otras 3 pasiones que quería ilustrar. Todavía no creo que lo hubiera terminado si seguía. Bueno, lo que yo te quiero añadir es que creo, seguro, que le pidieron a algunos frailes que le oían hablar tanto en aquel su magisterio oral que has magnificado, que yo por eso estoy muy contento, pues que les escribiera sobre la noche oscura de la que hablaba, y entonces les hizo caso. Parece que fue este Inocencio de San Andrés, uno tan cercano a él, el que se lo pidió, y entonces dejó la subida, empezó la noche, y tenemos el caso que ni terminó ni una ni terminó la otra, pero así por lo menos nos dio parte de lo de la noche, porque si seguía escribiendo la subida no había tenido ya tiempo ninguno para escribir de verdad directamente sobre la noche. Te quería decir eso, que me parece que esa noticia de que se lo pidieron pues es válida para ver por qué además abandonó esa obra allí en aquel punto. Gracias de todo, de verdad, muy bien. Pues muy bien, Javier.
te felicito una vez más. Yo ya te felicité allí en comillas algunas veces y ahora te felicito. Quería hacerte una pequeña pregunta. Tú has tratado muy bien, y José Vicente lo ha secundado, todo el problema, yo creo, histórico, muy bien. Pero ¿no te parece a ti que cabe preguntarse sobre la subida y la noche las siguientes cosas? El Cántico Espiritual es la primera obra que realmente termina el santo, por lo menos el Cántico A. Ese libro realmente es muy difícil de entender sin estos otros, eso está claro. Entonces a mí me parece, y yo lo he oído y lo he reflexionado, que la subida es una reflexión larga sobre la primera parte del cántico, que no está desarrollada en el cántico, está muy rápida. Y por eso pues yo no veo ninguna dificultad en que él, una vez que ve que ha dicho todo, abandone eso. O sea que no le doy yo gran importancia, porque lo que yo creo que pretendía es que se entendiera el cántico y que esa zona primera no está ampliamente desarrollada en el cántico. Y lo mismo acontece en la noche. Si él no hubiera escrito La Noche Oscura, todos decimos que el Cántico Espiritual es la obra de Juan de la Cruz. Si no hubiera escrito La Noche Oscura, pues yo creo que parte de Juan de la Cruz no hubiera aparecido, porque en el cántico está la noche, es evidente, pero está muy rápida. Entonces, estas obras han sido para mí explicaciones del cántico, o sea, como grandes introducciones al cántico. Y una vez que ha dicho más o menos la sustancia, como en toda introducción, pues uno ya lo deja. Yo así lo veo desde el punto de vista, diríamos, de la obra literaria, independientemente de lo histórico. Entonces te pregunto, ¿qué opinas tú de esto? Completamente de acuerdo. Tanto la subida como la noche representa que están hablando como la primera etapa de todo un proceso espiritual que, según dice Olagio Pacho, y yo comparto, el Cántico Espiritual B recoge completo, pero la subida y la noche desarrollan profundamente esa primera etapa, digamos que en el Cántico Espiritual A casi no aparece, o sea, es como un canto espiritual, digamos, que tiene como una cierta ingenuidad. Pero, y después el tema de la noche es evidente. San Juan de la Cruz insiste en que se le manifiesta el interés de expresar una grave palabra y doctrina, algo importante que tiene que comunicar, y hasta que no escribe la noche, pues no se queda tranquilo. Y una vez que ha escrito aquello que nadie explica y que no había explicado él tampoco en sus obras y que otros autores espirituales no dicen, que es profundizar en la noche oscura, entonces, pues ya como el resto sí que está hablando en el cántico espiritual y lo desarrolla ampliamente, pues yo creo que se queda tranquilo y deja las obras inacabadas. Ciertamente, y es gracioso como lo explica también José Vicente, si hubiese desarrollado todo el proceso espiritual con la metodología de la subida, pues quizá todavía no hubiese acabado, ciertamente, porque era una empresa titánica que, bueno, casi imposible, ¿no? Pero con esta prioridad que San Juan de la Cruz se marca, pues yo creo que con toda tranquilidad y sin justificarlo abandona sus obras. Y bueno, también San Juan de la Cruz murió muy joven, también eso nos da la medida de que tenemos que medir las fuerzas para ver lo que podemos hacer y no dedicarnos a cosas imposibles, y en eso también nos comunica un mensaje. Completamente de acuerdo con lo que dices. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias, Xavier, por tus aportes. Invitamos al Padre Maximiliano para la próxima ponencia. Yo creo que me siento ya.